Hola, buenas tardes. Hola. Nos aplaude como si fuéramos importantes, tío. Pasa, pasa. Buenas tardes a todos. Gracias porque nos hace sentirnos un poco importantes, ¿no? Bueno, en fin. Y no lo somos, gracias. yo no por lo somos, menos. No somos. Bueno, ilustre trovador, yo creo que él sí tiene una importancia esencial. Gracias a todos por estar aquí. Sí. Solo queríamos hacer el regalo a nuestros historieter. ¿Cuántos historieter hay aquí? Pocos, sí, ¿verdad? Ahí, Pocos. fíjate, está bien, hombre, está bien, unos pocos, Bueno, unos poquitos. los que no lo sois estáis a tiempo de serlo. Sí, sí, de serlo, claro que sí. Yo creo que os vais a enamorar del capítulo de hoy. Todos conocéis el acueducto, Sí. pero no sé si todos conocen la Puente La Seca. Puente Seca de Segovia. Bueno, en fin, lo que queríamos era terminar esta segunda temporada pues tocando algo icónico que no habíamos acogido en ninguna de las dos temporadas, ¿no? Llevamos 30 capítulos, ¿no?, de historietas de Segovia y no nos habíamos acercado al acueducto. Entonces, mucho Segovia mola, muchos los segovianos molan y no tocar el acueducto, hombre, parecíamos de Gibraltar. Así que no nos quedaba más remedio que rematar el programa, rematar la temporada, pues dándonos una vuelta por el que suponemos que entendemos que es el símbolo de Segovia. Bueno, lo explicamos en el programa, ¿no?, por qué creemos que es el símbolo de Segovia. Y sobre todo, pues como todo lo que hemos hecho en este programa, para intentar transformar la visión que tienen los segovianos de la maravilla de ciudad, la maravilla de término en el que vivimos, ser conscientes de que cuando decimos que esto es un paraíso, que esto es un lugar increíble, es que lo es de verdad. Es que no estamos haciendo la pelota, ¿no? Y no solo Segovia capital, porque en esta temporada hemos recorrido la provincia, hemos estado por lugares maravillosos que podremos recordar después. Sí. Y queremos recordar también la primera temporada. Hay parte del equipo que inició todo esto. Tenemos a Goliardo Goliardo número 1, que me pasó a mí el testigo en el programa número 4, empecé yo en esta segunda temporada. Nuestro compañero Óscar, que no puede estar por una lesión y no puede arrimar el hombro, nunca mejor dicho, que lo tiene malito. Y formaron parte de ese primer equipo. Desde febrero me incorporé yo con este señor trovador que tanto nos enseña. Y tenemos a Verónica también, que es parte del equipo, luego subirá a saludarnos, que es quien da forma visual a todo esto que veis. Porque está bien que nosotros nos hagamos un poco los graciosos, que él cuente todo lo que sabe muchísimo y que yo aprenda, pero luego hay que transformarlo en televisión y eso hacerlo muy, muy agradable, por supuesto. Y Mariana, que está aquí con nosotros, que es la encargada de acreditar que todo lo que nos cuenta él es verdad, porque él habla mucho, nos cuenta cosas y pensamos, claro, yo muchas veces le miro en el programa y por dentro estoy siguiéndole, pero digo, ¿será verdad lo que me está contando cuando me da fecha? Se ha inventado todo, ¿no? Y luego ella efectivamente constata con sus gráficos esos cochinillos que nos puso corriendo por el claustro son maravillosos, ¿no? Es una mezcla de todos, mezcla de humor, de historia, de divulgación, de televisión, lo pasamos en grande. Yo creo que quienes estáis aquí lo habéis hecho porque lo pasáis viéndolo y entonces pues nada, disfrutar, es muy importante, disfrutar de la Puente Seca. Lo que sí pedimos es que os quedéis un ratito después del programa, si podéis. Aquí se está fresquito, en la calle hace muchísimo calor, porque charlaremos y seguro que si os surge alguna pregunta, pues estaremos encantados de comentar. ¿Preguntas del programa o preguntas de...? Nos inventaremos todo. Todo, absolutamente, claro. No tenemos nada escrito, ¿eh? O sea que esto es eso lo contaremos luego. Eso lo contamos luego. Bueno, el programa de hoy lo iniciamos frente a la Plaza de Toros. Sí, ¿Y por dónde continuamos? Pues lo que hacemos es seguir el rastro del acueducto de Segovia hasta su finalización. Entonces, la idea es que entiendan lo que significaba para un segoviano de hace 2000 años el acueducto, lo que significa para un segoviano de ahora el acueducto, y un poco fusionar esas experiencias, ¿no? Y cada vez que paséis, ya tutearos, cada vez que paséis por debajo del acueducto o lo veáis en la letanía, pues que no os olvidéis que corre por nuestras venas. Como los historieter que habéis levantado la mano lo sabéis, no os lo repetimos a vosotros, sino quienes sois nuevos en esta aventura, que no sé si hay alguno. Este programa se emite en la 8, Segovia, de Radio Televisión Castilla y León, cada martes a las 5:30 de la tarde y a las 11 de la noche. Y este mismo programa ahora lo estarán viendo el próximo martes a través de la televisión, la tablet, del teléfono, de donde cada uno quiera. Este programa completo, junto con nuestro capítulo, se va a retransmitir. Así que saludos a quienes nos están viendo ahora por televisión. Es verdad.
Historieter televisivos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a disfrutarlo porque Yo no lo he visto. sobre todo Eduardo no lo ve, No lo he él nos visto. lo cuenta y luego Verónica, Mariana y yo lo disfrutamos muchas veces porque hay que retocar cosas y ponerlo bonito, Sí, muy y entonces nos lo sabemos. Así que también para ti Un estreno. un regalo, un espectáculo. A disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, bajamos luces, disfrutamos de La Puente Hala. Seca, Venga. Historietas de Segovia, A último ello. capítulo. Venga. Menos mal que me he dado cremita, ¿eh? Vaya día que hace yo preparándome ya. Estoy perfecto. Pero bueno, ¿y esa camisa? Hombre, no me has dicho, trovador, que hoy es el último programa. Es verdad. ¿Cuál es el sueño de un goliardo, de un estudiante? Las vacaciones. Las vacaciones. Y en cuanto acabemos este programa, Pero- a la playa. Pero es que los goliardos siempre estaban de vacaciones. Ah, yo no, yo he estado trabajando toda la temporada. Ha sido de cuerpo para arriba, no me he querido Sí, poner tío, bermudas porque sí. me daba... Sí, ¿vale? bueno, por las canillas blancuchas Bueno, esas, bueno, ¿no? sí, Que sí. no, mejor no. Y me he puesto aquí a tomar el sol al lado de él. Pensaba que el agua que iba a pasar Sí, por el ¿verdad? acueducto, pero veo que evidentemente No, por la canaleja. Porque estamos en el acueducto. El aunque acueducto no de lo Segovia, parezca. que no lo parezca. Cualquiera que le digamos, estamos en el acueducto, vamos a empezar esta entrega, última entrega, por cierto, de Historietas de Segovia, De esta temporada, por supuesto, Sí. esperaría que tuviéramos el acueducto. Claro, pero es que el acueducto es esto. Es decir, el acueducto es una conducción de agua que nace allí en el Azud, en mitad del bosque del Pinar de la Cebeda, donde se junta el río de la Cebeda, el Azud, y nace el río Frío, que va, por cierto, al apartamento de las afueras, ¿no? Por eso se llama el Palacio de Río Frío, ¿verdad? Y bueno, entonces, durante 15 kilómetros es una canalización de agua. Es un recurso de agua que lleva agua a la ciudad de Segovia. Entonces, este es el acueducto, que lo tenemos aquí como referencia, pero Sí. hoy no vamos a hablar del acueducto. No. Lo que nosotros entendemos como acueducto es La Puente Seca. Puente Seca de Segovia, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a descubrir la Puente Seca para que ustedes cuando digan he estado debajo del acueducto, no. Es debajo Está de la en Puente Puente Seca, Seca. que en el fondo es el símbolo de Segovia, porque esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque cuando uno piensa en Segovia, automáticamente piensa en la catedral, en el Alcázar y también en el acueducto, pero el único símbolo de Segovia contingente, permanente, es el acueducto, porque la catedral es del siglo XVI y el Alcázar, el aspecto que tiene, es del reinado de Felipe II, también siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI. Por tanto, el acueducto de Segovia, a pesar de los avatares que ha tenido, a pesar de todo, la Puente Seca de Segovia es realmente el símbolo de esta ciudad. 2000 años le contemplan. Prácticamente, pero eso nos lo van a contar más abajo, ¿eh? Te iba a decir si todavía queda de aquella ciudad de hace 2000 años, cuando se empezó a construir el acueducto, ¿queda algún edificio contemporáneo? ¿El acueducto te parece poco? Digo, además del acueducto. Pues muy poco, porque la ciudad ha seguido viva todo ese tiempo, entonces todo se ha reutilizado, se ha construido sobre lo que pudiera haber romano. Aparecen cosas, aparecen pequeños templos. Mira, los cimientos del Alcázar sí que tienen ese aspecto de sillar romano que nos hace ver en ese cimiento un pasado de ese castro romano que recibía el agua del acueducto. Por tanto, hoy vamos a hablar de la construcción de esa Puente Seca desde el origen, Sí, casi señor. desde el principio, pero arrancamos. Fíjense bien porque Aquí esto está. es el acueducto de Segovia, Sin agua. sin agua. Si tuviera vino, otra cosa sería. El vino Goliardo. será al final del acueducto. Al final tendremos buscaremos el vino y le diremos al tabernero que eche vino al acueducto. vino. Vamos a ver la Venga, Puente Seca. Andando. Vamos a ello. Venga, chao.
desarenador el segundo. El segundo, porque el primero está allí al lado del Instituto de la Albuera, ¿no? En la entrada a Segovia, ¿no? Se ve la caseta más pequeña, entiendo que tendrá otro. Yo creo que básicamente es igual. Lo que ocurre es que aquí está montada sobre el muro que inicia la caída del agua hacia el Alcázar de Segovia, ¿no? Hemos recorrido la canaleja, Muy ya ha bien. cogido altura, ya estamos casi a Sí, 3 metros. Estamos casi a 4 metros, ¿no? Y fíjate la altura que hay aquí, ¿no? Esto es una depuradora de hace 2000 años. 2000 ¿no? años. Prácticamente. Bueno, yo creo que es sencillo, pero vamos a explicarlo. El agua caía a esta Claro. piscina de hace 2000 años Sí. y por decantación, lógicamente, lo que traía, la Se mueve arena, el las agua, piedras. claro, todas las impurezas que arrastraba desde la montaña, que habían ya sido previamente purificado un poquito en el primer desalenador y en las cisternas previas, que eso es para otra historieta. Entonces, al llegar aquí, cae, fíjate la altitud que tiene, golpea, entonces, por suspensión, por decantación, cae al fondo toda esa inmundicia que puede arrastrar el agua y luego tenemos las salidas a la canaleja principal y a los filtros. Os iba a decir, VO2, la principal que iría hacia la Puente Bien, Seca. Y ahí ya tienes un filtro de salida que lo que hace es, obviamente, filtrar el agua ya para consumo humano. Ya salía directamente el agua que tiene un filtro. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que está muy bien restaurado, está muy bien conservado. Yo no creo que tuviese ventanas en la época en la época romana. Yo no lo ¿Por creo. algún motivo? Básicamente porque la luz es mala para el agua y los romanos lo sabían, ¿eh? Sabían que estancar el agua tenía que estar en movimiento, eso lo sabían los romanos. Eso, mira, mi colega María Pérez es experta en este tipo de usos del agua que hacían los romanos. No permitían que le diese la luz, estaba oscuro, ¿os acordad? El aljibe que vimos en Pedraza, que estaba completamente oscuro. En el castillo, ¿no? Claro, en el castillo, ¿no? O sea, ni siquiera lo que vemos arriba. A lo mejor el tragaluz ese quizás sí, ¿no? En la cima, ¿no? Del techumbre, pero probablemente las ventanas yo creo que no, que son ya de origen medieval. Oye, estas construcciones, este sistema de decantación, de filtraje, como nos decías, Sí. en esa salida ya para el consumo Sí. humano, ¿son precursores los romanos o cogen aprendizaje de otras ciudades? Eso es una ingeniería propia. Ten en cuenta que quienes se enfrentan en la antigüedad a una macrociudad en la cual hay que mantener unas normas mínimas de salubridad para que no estén permanentemente enfermos de plagas y epidemias, son los romanos, la gran urbe de la antigüedad. De hecho, la palabra urbs es una palabra que existe en latín que solo se usa para definir Roma, una ciudad de 1 millón de habitantes, hace 2000 años. Entonces tenían que conocer este tipo de procedimientos, ¿no? Fíjate, también cuando decías que esta salida con el filtro iba ya para consumo humano, me estaba acordando, viniendo mucho más adelante en la historia, de nuestro conflicto con el alcalde boxeador y los contadores de agua. Literal, Yo no sé ¿no? en aquella época si la distribución era libre, lógicamente. Ya sabes que no. Ya sabes que los servicios públicos, mira, la idea de que los servicios públicos sean gratuitos es una idea del estado de bienestar, es decir, de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, cualquier servicio que fuera público daba igual, había que apoquinar por él, por eso había entrar en la ciudad, mercancías, trucutru. Lógicamente, una sociedad con un Estado ínfimo que no recauda dinero es la propia administración local la que debe recaudar por todos los servicios. Estamos ya muy cerquita de los primeros arcos. ¿Sería correcto decir que ahí empezaría la Puente Seca? Correcto. Ahora nos vamos a bajar y vamos a caminar por esos primeros arcos para ver la Puente Seca y a ver si nos encontramos a alguien que nos hable del acueducto. Estoy seguro que sí, porque hay gente que sabe mucho, Muchísimo. muy interesada en contarnos determinados detalles que les vamos a descubrir a todos ustedes, porque estamos recorriendo algo que parece que todo el mundo conoce, Y el no conoce acueducto nadie. de Segovia, Y nadie. donde hemos empezado a crear realmente el acueducto. Sí. Yo creo que pasamos por delante y no nos damos ni cuenta. Ni caso. Así que vamos a seguir en el inicio de la Puente Seca. Oye, ¿ves cómo hecho bien empezar el verano con la camisita? Esto con una piscina. Si hubiera estado Y llena, si entrara bien, no te imaginas aquí. me arrepiento de no haber traído bañador. Ein Sonnenschirm. Bueno, el primer arco, ¿no? Venimos del desarenador, este sería el primero, de todos. el primer arco de aquí. Este es el... Alcaldesa, vaya. Clara Martín. No iba a tocarlo, alcaldesa. este Vaya. goliardo Bueno, es solo iba a señalar, me iba a decir el número de arcos que tiene En el el primero. acueducto. Estamos en el primero. Estamos en el Y primero. vamos hasta el número, ¿cuántos tenemos? en total? 167, 20.000 sillares son unos cuantos. Bueno, pues nos queda mucho recorrido. Venimos del desarenador, de ver cómo filtraban el agua por decantación. Desde luego, no sé si es muy complicado mantener un monumento como este dentro de la ciudad, es decir, por aquello del respeto, la protección, porque lo tenemos muy cerca Claro. de la calle, muy cerca de nuestro día a día, ¿no? Es que es el tercer río de Segovia. De hecho, a través del acueducto se fue creando ciudad
y claro, ha sido la principal obra de infraestructura de abastecimiento de Segovia y ahora lo vemos como un monumento, pero hasta hace apenas un siglo se trataba como una tubería de abastecimiento de agua. Un elemento más de la Un ciudad. elemento más. Bueno, qué complicado, le decía, ¿no? Para un historiador también como tú, el ver algo integrado en la vida cotidiana de esta manera. Bueno, es lo que ha dicho la alcaldesa, es que no es algo excepcional, sino es la arteria principal de la ciudad. Entonces hay que protegerla como un recurso más. Por tanto, desde el punto de vista histórico, no hay una referencia directa en la documentación, pero la hay permanente. Es decir, porque forma parte de la vida de la ciudad. Yo te quería hacer una pregunta, que le quito el puesto de trabajo al Goliardo, y es que estamos en la calle Los Cañuelos, ¿verdad? Entonces, el nombre es singular, ¿verdad? ¿Por qué se llamaba así esta calle? Porque tú lo sabes muy bien, lo sabes mucho mejor que yo. Pues efectivamente, era de los caños de agua que se tomaban del propio canal del acueducto para ir abasteciendo pues, de las distintas fábricas y sistemas de los conventos, las viviendas, que tomaban agua directamente del canal, muchas veces sin autorización, es decir, rompían el canal, cogían agua, robaban ese abastecimiento para poder surtir las distintas zonas de Segovia. Te preguntaba yo por la protección, yo he hecho la intención de tocar, tú decías, no se puede ni tocar. ¿Cuál es la protección exactamente? Bueno, realmente lo de tocar, no tocar, no es tanto el daño que se puede hacer con tocar una sola persona, yo creo que es una cuestión de mentalizar al ciudadano de que tenemos que proteger el principal monumento de Segovia y uno de los más singulares tanto a nivel estatal como a nivel mundial, diría yo, ¿no? Entonces, hay que mentalizar que es un monumento, que es de piedra, llevan 2000 años las piedras colocadas de granito, precisamente el granito es una piedra muy resistente, y que todo aquello que hagamos por proteger va de la mano de no tocar, no agredir, de tomar distancia e intentar preservar de ese contacto, de esa interacción física con el propio monumento. Ya no solo como alcaldesa, sino como profesional de la arqueología y de la pasión que sientes por estas piedras con tanta historia. En estos primeros arcos vemos un poco, no sé utilizar la palabra desbarajuste, ¿no? Ha habido muchos, Sí. muchos cambios, ¿no?, en estos primeros arcos. Pues precisamente como es la zona más accesible y precisamente por lo que decíamos del nombre de calle Cañuelos, de esas tomas de agua, de esa zona accesible, de esos desmantelamientos que se hacía del acueducto para cortar el abastecimiento a la ciudad amurallada, pues tenemos este rompecabezas, ¿no? La obra romana se va desmontando, montando y entonces ese desbarajuste hace que la forma de construir no sea tan impoluta como la romana que ya vemos en la Plaza Oriental, la Plaza del Azoejo, y aquí tenemos un poco como estas construcciones de los niños pequeños de maderas, ¿no? Que ves una piedra más grande que otra montada encima de otra más pequeña. Bueno, pues todo ese desmonte al final es parte de nuestra historia, es parte del monumento y creo que también es una parte muy importante que el ciudadano tiene que conocer. Nos siguen muchos segovianos, muchos historieter, como llamamos nosotros, pero también muchos de fuera de Madrid, de Segovia, que vienen en muchas ocasiones de Madrid o de otros puntos. No sé si entre los dos les podéis recomendar, como historiador, como alcaldesa de la ciudad también y experta, que recorran el acueducto desde el principio, la puente seca, que es lo que llamamos, porque muchas veces los aves vienen de fuera y dicen, vamos, quedamos en el acueducto y nos vemos todos en el Azoguejo. Para entenderlo es mejor empezar desde aquí. Efectivamente, al final el acueducto no es que empiece aquí, empieza en la sierra, muy lejos de la ciudad. Pero sí que es importante hacer este recorrido para ir entendiendo no solamente lo que es el monumento en sí, sino la configuración urbana de Segovia. Y de hecho nosotros desde la empresa municipal de turismo tenemos visitas para conocer todo el recorrido urbano del acueducto, la parte monumental y también la parte soterrada dentro del recinto amurallado. Y el punto de encuentro del Azoguejo yo creo que también los romanos no lo vieron como algo casual, lo hicieron aposta, fue una obra muy propagandística en su momento. Y ese punto de encuentro era un punto de encuentro ya en época romana. Confluyen todas las principales vías de comunicación de acceso a Segovia ya desde hace más de 2000 años y ese punto de encuentro lo vamos manteniendo los segovianos y se seguirá manteniendo a lo largo de la historia. Bueno, yo creo que básicamente lo que ha dicho la alcaldesa, es decir, es imposible conocer Segovia sin caminar el acueducto. La historia hay que caminarla, hay que respetarla, hay que preservarla. Hablábamos del patrimonio en Fuentidueña, que decíamos que el patrimonio no nos pertenece, que solo somos detentadores de él y que debemos preservarlo para que las generaciones futuras lo disfruten. El acueducto de Segovia es el corazón de Segovia, es esa arteria que lleva del cerebro al corazón y nos mantiene vivos. Caminad, caminad el acueducto, caminadlo.
Pues caminando vamos a ir nosotros recorriendo el acueducto. Muchas gracias, alcaldesa, un honor que haya participado en este último programa de esta temporada. Tenemos mucho que contar y seguramente iremos mucho más allá de Segovia a buscar ese inicio del acueducto. Muchas gracias. Pues mi enhorabuena por este programa, porque desde luego acercar la historia a los ciudadanos es fundamental. La acercamos con humor y con la sabiduría del trovador. Yo soy un simple goliardo estudiante que hoy, como es el último programa, me voy a ir de vacaciones, ¿eh? Así que, gracias, alcaldesa. Buen recorrido. Gracias. Venga, chao. Chao. Estamos acostumbrados, voy a decir, a ver la Puente Seca, ya usamos el término correcto, casi en plano, lineal, ¿no? Y estamos justo en un sitio donde vemos otros volúmenes, porque estamos en un giro, en una esquina de esa Yo creo que una de las zonas más alucinantes del acueducto de Segovia, ¿no? Fíjate, a mí me contaba mi maestro Antonio Ruiz Fernando, cronista de Segovia, por cierto, y uno de los especialistas en urbanismo de la ciudad de Segovia más importantes que hay. ¿Pero le estás haciendo la pelota? No, es que mi maestro, los maestros hay que venerarlos siempre, Bien. ¿no? Entonces, verás, él nos contaba que aquí se debió sentar Le Corbusier, el arquitecto francés, cuando visitaba Segovia, ¿no? Y se sorprendía de este giro que hacía el acueducto y cómo es posible que se mantuviera en pie, que no hubiera ningún contrafuerte, ningún tipo de recurso para soportar el peso, porque es donde se juntan esa línea de tensiones con esta línea de aquí y que estaban en un perfecto equilibrio, y ese equilibrio de fuerzas es lo que mantiene en pie este esquinazo, que es probablemente, desde el punto de vista, digamos, de la ingeniería, el más alucinante de todo el acueducto de Segovia. Dices, pues el secreto arquitectónico es soportar las tensiones de un lado y de otro. Se sentaba más o menos aquí en una sillita a estudiar esta vista, pero no sé si, bueno, me entiendo que a lo mejor documentado no está. No sería la primera cuando los romanos acertaron. Vemos esto y parece que llegaron, colocaron las piedras como un puzzle. Ellos trabajaban generalmente con ensayo-error, ¿no? Ensayo-error, iban aprendiendo de los errores y así iban consiguiendo terminar una obra de ingeniería como esta, que no nos olvidemos que es una obra de ingeniería, no es una obra de arte, ¿de acuerdo? Si hay unas zonas un poquito más arriba de donde venimos precisamente, en las que hubo unas reconstrucciones, porque lógicamente ha pasado por muy diferentes etapas. Bueno, lógicamente es que es muy difícil mantener una construcción de este tipo íntegra durante casi 2000 años o 2000 años, ¿no? Cuando nos diga alguien que nos estará esperando la datación, pues evidentemente sabremos de qué año es, ¿no? De qué periodo es. Efectivamente, el recurso del agua era fácil, atacar a Segovia, atacar la ciudad intentando destruirlo, ¿no? En el año 1072, el Taifa, el reyezuelo Taifa de Toledo, está documentado que destruyó una parte del acueducto de Segovia, ¿no? El taifa era Al-Mamun, ¿no? Al-Mamun fue el que lo ordenó destruir el acueducto de Segovia para atacar esta ciudad y que no se asentara como cabeza de repoblación, como hemos visto en Fuentidueña, ¿no? O como hemos visto en Pedraza. Y los segovianos lo que hicieron fue reconstruirlo con maderas, hacer un andamiaje de madera y sobre él una canaleja, y así estuvo 4 siglos. Estuvo 4 siglos reconstruido hasta el año 1483, que los reyes católicos ayudan, colaboran y aceptan o dan permiso al concejo de Segovia y probablemente recursos económicos para poder reconstruir con piedra aquello. Comisionan al prior del monasterio del Parral, se llamaba Pedro de Mesa, para que dirija estas obras y ponen como arquitecto mayor a uno de los jerónimos, que se llamaba Juan de Escobedo, que el arquitecto Juan de Escobedo es el que reconstruye toda esa zona con arcos, algunos sorprendentemente arcos apuntados, no arcos ojivales, porque claro, estamos hablando de 1483 a 1485, 86, ¿no? Posteriormente, el acueducto sigue sufriendo problemas, sigue sufriendo destrucción o sobre todo desgaste, y es muy difícil mantenerlo para un municipio que no nos olvidemos que en el año 1900 tenía apenas 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, lo que se hacía era tapiar los arcos. Tapiaban los arcos. Y en el año 1868, ya en el siglo XIX, en el último año del reinado de Isabel II, es cuando se decide recuperar el aspecto original del acueducto de Segovia y se elimina por completo ese tapiado y se dejan los arcos tal y como están. De hecho, hay una placa que nos recuerda esa reconstrucción, ¿no? Y de hecho hay una especie de cornisa casi, yo diría, fíjate, neoclásica, propia del siglo XIX, que nos recuerda que esa parte fue reconstruida. En el año 1884, es decir, apenas 15, 20 años después de la última restauración, es cuando el acueducto de Segovia se declara monumento nacional.
O sea, tú imagínate que esto es un monumento nacional desde el año 1884. Vamos a seguir recorriendo el acueducto. Sí. Yo te venero como maestro, que lo he dicho antes, bueno. Como maestro trovador, ¿no? Pero quiero que sepas que vamos a hablar o a encontrarnos con alguien que sabe mucho. Con un gran amigo tuyo. Y otro segoviano, otro que mola mucho. Es que Segovia mola mucho. Pero nos lo encontramos no porque hayamos quedado con él, sino que yo sé que a estas horas, más o menos, él siempre viene y observa el acueducto. Claro, es que el acueducto hay que pararse siempre. Tenemos que robar 3 segundos de nuestra vida cada vez que pasamos para venerar, usemos otra vez este verbo, venerar, tamaña obra increíble de la humanidad. Pues antes de buscar a ese amigo, vamos a esos 3 segundos, observar este esquinazo. Oye, veo los nidos, no paran estos aviones, estos... Sí, vencejos, aviones. Por cierto, yo voy a preguntar, Santiago, discúlpame, ¿estos hoyuelos que tienen las piedras, pues sabemos de qué son? Pues sí, claro, hombre, son una de las marcas de construcción del acueducto. Eran los agujeros en los donde se colocaban, se ajustaban las gafas que se llamaban, una especie de tenazas con las cuales subían las grúas romanas las piedras, no los sillares, y los colocaban en su sitio. Me ha servido para presentarte a nuestros historietas que los tenemos aquí. Santiago Martínez, director del Museo de Segovia, gracias por participar en este último programa de esta temporada, porque eres todo un experto y estar debajo del acueducto sin hablar contigo sería un pecado. Así que bienvenido a nuestras historietas de Segovia. Y una pregunta antes de empezar, la voy a hacer yo. Siempre hay una polémica permanente en torno a la fecha, al momento concreto en que se inició la construcción del acueducto. Yo te voy a hacer 2 preguntas hoy. En lugar del goliano te las voy a hacer yo. Esa es la primera, porque es muy difícil datar un monumento de estas características, bueno, una obra de ingeniería, ¿no? Pero tú eres, de hecho, la persona, el último experto académico que ha conseguido datar o acercar o afinar un poquito más la fecha de construcción o de inicio de la obra del acueducto, ¿verdad? Sí, bueno, el tratar de encontrar y fijar bien cuál es la cronología de construcción del acueducto siempre ha sido un tema fundamental y esencial, importantísimo, ¿no?, para el conocimiento del acueducto, y ha sido, digamos, un tema también o una solución bastante evasiva, ¿no?, porque al estar elevado toda la construcción durante tanto tiempo, al haber habido, sobre todo en la parte inicial del acueducto, tantas reformas, pues la obra romana ha sido complicado de datarla, pues, porque realmente las excavaciones arqueológicas han sido bastante limitadas hasta final de los años, hasta final del siglo XX, ¿no? Anteriormente se había tratado de datar la obra pues, a través de lo que es la evaluación de la técnica constructiva o de otra serie de datos indirectos, pero bueno, a final del siglo XX, en el año 98, se hizo una excavación entre las pilas 105-107, en la que bueno, se documentaron las fosas de fundación del acueducto y los rellenos de esas fosas de fundación. Todos esos materiales que están depositados en el Museo de Segovia, pues los hemos investigado otro arqueólogo conmigo, ¿no? Víctor Cabañero, y yo, y pues hemos hecho un estudio amplio, ¿no?, de todos esos materiales, y la cronología que nos ha dado, pues bueno, es una cronología de inicios del siglo II después de Cristo, de la segunda década del siglo II después de Cristo, y posiblemente ya en el gobierno del emperador Adriano, que empieza a gobernar en 117 después de Cristo. Sí, por ahí más o menos. Sí, para nosotros es bastante claro porque las fosas de fundación, es decir, es el cimiento de la pila del acueducto, se hace esa fosa, se encajan las pilas y se rellena todo eso para poder luego seguir levantando. Todo esto lo que te encuentras ahí abajo es del momento o anterior, claro. Y hay materiales de esos años 110, 120 después de Cristo. Quería preguntarte por esos materiales, ¿qué es lo que encontráis que os fija la datación? ¿Qué tipo de material o de piezas? Pues bueno, pues el 98% de ese material son fragmentos cerámicos, de cerámicas romanas, y luego hay otros pequeños materiales también dispersos, como son algunas monedas, o bueno, otros metales, etcétera, ¿no? En cuanto al tema cronológico, la mayor parte de las producciones cerámicas son de cerámicas comunes romanas, una cerámica también muy habitual en época romana que es la terra sigillata, es una cerámica engobada, que de esa sí que conocemos bastante bien las cronologías, ¿no?, en función de las técnicas, del tipo de pasta que tiene o el tipo de decoración fundamentalmente.
Y esas sigilatas que se encuentran en esas fosas están datadas entre el siglo I después de Cristo y los años 110-120 después de Cristo. Y luego además, pues, digamos, para rematar, digamos, la documentación, pues bueno, tuvo la fortuna, la excavación realizada en su momento por Germán Prieto, de hallar dentro de esos estratos que sellaban, ¿no?, la fosa de cimentación, además revuelto con todas las esquirlas de granito de haber acabado la obra a pie de obra, pues aparece una moneda del emperador Trajano datada entre el año acuñada en Roma entre 112 y 116 después de Cristo. Lo cual indica que el acueducto solo pudo ser construido después del año 112. Luego además los materiales cerámicos nos están diciendo la misma cronología. Entonces posiblemente por una serie, digamos, por cuestión histórica es posible que sea de época ya de 112-117 es final del gobierno de Trajano y 117 en adelante es el gobierno de Adriano, posiblemente sea Adriano. Años de historia por aquí debajo y fíjate, estaba pensando yo lo que nos comentaba en nuestro encuentro con Santiago, esas técnicas de construcción, ¿no? Esas garfios o ganchos con las que elevaban. Sí, las gafas para subir. Mucha gente cuenta, yo contaba una historia cuando éramos pequeños que se enterraban en el acueducto, que si lo llenaban de arena y van colocando los sillares, estas cosas que cuenta la gente para contar batallitas, ¿no?, cerca del acueducto. Yo fíjate la pregunta que te quería hacer la segunda, yo os hago más, ya te dejo tu trabajo a ti, Goliardo. Era la razón de construir este acueducto, ¿no?, porque los romanos eran capaces de bombear agua, ¿no?, y usar el curso de los ríos. Aquí hay dos ríos que donde estaba el Alcázar, el Castro romano, supongo, son el Clamores, ¿no?, y el Erema, en teoría podían haber bombeado, ¿no? Entonces, ¿hay alguna explicación, aunque sea hipotética, de por qué deciden hacer esta increíble obra de ingeniería? Bueno, como tú dices, había otros medios de traer el agua a Segovia que no fuera directamente a través de las arcadas de un acueducto como este, ¿no? Conocían el sifón, es decir, que las captaciones tenían que ser de agua corriente, que era fenomenal, que viene de los pies de la sierra, esa captación en el arroyo de la Fuenfría, pues el arroyo de Aceveda, perdón. Entonces era factible pues traer esa agua. El problema era salvar esta gran vaguada entre dos vallejos, que aquí había dos arroyos, aquí el arroyo del Carmen y otro el arroyo alemán, donde está la actual calle Gascos, y había que salvar ese desnivel. Entonces se podía haber salvado con un sistema que se llamaba sifón, porque ellos simplemente podían lanzar el agua y hacerla subir pues directamente por la cuestión física, pero decidieron hacer esta magnífica obra, una elevación, un canal elevado sobre unas arcubaciones que ellos llamaban de hasta 29 metros de altura, por una razón también, además de pragmática, es decir, funcional, es decir, la ingeniería romana es absolutamente funcional y pragmática y lo que busca es resolver problemas, en este caso el sistema de agua corriente, pero también estamos en un mundo, el siglo II después de Cristo, en el que las obras de ingeniería civil están sumamente conectadas a lo que es la ideología del poder imperial romano. Entonces, la construcción de este acueducto, que fue financiada sin duda en aquel momento por el municipio romano de Segovia, posiblemente es posible, ¿no?, es una de las evaluaciones que tenemos, que cuenta además con financiación externa, ¿no?, los fondos europeos de la época, que venían de Roma en ese momento, es posible que contaran con esos fondos, quizás porque había una conexión entre el poder imperial y, digamos, y las élites locales de Segovia, de alguna que se nos escapa, por supuesto. Entonces se financia esta gran obra, que en el fondo es una gran obra que lo que está declarando, por un lado, es, a nivel local, está declarando la gran capacidad que tiene el municipio de Segovia de elegir una magnífica obra para abastecer de agua a la ciudad romana, es decir, que es un escaparate de la propia ciudad, esta inversión es un escaparate, ¿no?, que exhibe, ¿no?, realmente pues su funcionamiento, su capacidad, como digo, pero por otra parte también lo que está declarando es el poder imperial romano, en tanto que este monumento o esta obra siempre están dedicadas a los emperadores, con lo cual se hacía aquí presente, desde un punto de vista simbólico, que el poder imperial alcanza cualquier punto del imperio y que la dotación de agua a Segovia, el suministro de su agua, que permitía la vida, que permitía la salud, permitía la higiene, permitía los aspectos, el ocio, ¿no?, en las termas y todas estas cuestiones, pues eso lo garantizaba el emperador, ¿no? Entonces la cartela famosa que hubo en su día justamente encima de donde estamos nosotros, seguramente había una cartela dedicada al emperador en la que el municipio de Segovia declaraba, digamos, pues que esta obra estaba
hacía presente ese gran poder del imperio en cualquier rincón de Una territorio. obra con los fondos Next Generation, ¿eh? Como Sí, decimos ahora aquí. propaganda pura y dura, pero mira qué propaganda, compararla con la de ahora, ¿verdad? Hablábamos viniendo para acá para Sí. encontrarnos contigo, Eduardo y yo, decíamos, es único en el mundo, no hay nada similar, ni una pequeña construcción, ni nada que se asemeje al acueducto de Segovia, a la Puente Seca en este caso. Bueno, de época romana, realmente el acueducto de Segovia es uno de los más imponentes, ¿no? Es decir, aquí Segovia contaba con un acueducto, con sus 16 kilómetros de recorrido, los últimos casi 800 metros, con estas arcadas enormes, de una factura técnica realmente asombrosa, que nos señalaba que aquí había unos ingenieros y un arquitecto realmente pues, de primer nivel, y lo que está repitiendo, digamos, un tipo de proyecto que era muy habitual en el mundo romano. Actualmente se conservan parte de arcadas, de arcuaciones de muchos acueductos romanos, ¿no? En España, por ejemplo, en Mérida o en Tarragona, ¿no? El puente el Puente del Diablo, que le llaman, en Tarragona, que también es como este, ¿no? Luego en otras partes del imperio sí que hay tramos de acueductos como este, ¿no? O sea, tan bien conservados como este, pues hay muy poquitos, ¿no? Técnicamente, digamos, hay otros como el de Éfeso, que son muy bonitos, o digamos que en el caso de Roma, Roma estaba dotada tenía 14 acueductos, y varios de ellos traían el agua a más de 50 kilómetros de distancia. Y varios de estos acueductos en la campiña romana, el acceso a Roma, sí que se conservan, ¿no? Por ejemplo, hay el Anio Novus, el Aqua Claudia y el Aqua Marcia, que son, si vais ahora por Roma y salís de la estación Termini con el tren, estáis viendo kilómetros y kilómetros de acueductos todavía levantados. Una sola arcada, kilómetros y kilómetros. No tan altos como este, ¿no? Una cosa que nos han conservado, pero bueno, y que son obras imponentes, son realmente pues son el testimonio de un poder increíble en aquel momento. Imaginaros hace 2000 años o 1800, si a nosotros nos sorprenderá ahora mismo, pues en aquella época realmente era todo una muestra, ¿no? del poder de la ingeniería romana al servicio del ciudadano, pero también al servicio de su propia ideología. Es decir, el acueducto de Segovia es único, por así decirlo, pero forma parte de todo lo que es, digamos, una manifestación de un tipo de arquitectura y de ingeniería que Roma desarrolló en todo el orbe mediterráneo realmente con un gigantesco éxito. Santiago, ¿nunca te aburre el acueducto? Pues no, Pasas a diario no, nunca. Y siempre buscas un ángulo diferente, un rincón diferente, un detalle en el que fijarte. Pues mira, yo evidentemente trabajo en Segovia, muchos de los días paso por aquí por Segovia y a cualquier hora del día bajas por las calles de Segovia cuando hay poquita gente o cuando hay muchísima gente. La verdad que impresiona siempre, ¿no? Sí, puedes estar hablando por teléfono, estar hablando con un amigo, pero siempre el escaparate que es el acueducto es una cosa que impresiona, ¿no? Y sobre todo cuando te pones debajo, ves la envergadura, la altura, la perfección técnica o en ciertos esquinas, ¿no? Que es un espectáculo, ¿no? Como en el ángulo de la Plaza de Assam, que es Justo, no, para un momento. una parte preciosa, o también desde el postigo. Para allá ahora, de hecho, Sí. ¿no? Vamos a seguir recorrido, no sé si haremos todos los kilómetros, pero nos queda mucho camino y cosas por descubrir. Pues bueno, eso está estupendo, además lo que es importante es que lo conozca la gente, o sea que hacéis un trabajo extraordinario. Santiago, cómo mola Segovia y segovianos como Santiago. Santi, claro que mola, hombre. Santiago es un monstruo, ¿eh? Muy bien, Este un sí placer. que es bueno. un placer. Te dejamos seguir admirando el acueducto, Venga, a ver si descubrimos más me cosas. quedo mirando. Venga, gracias Santiago. Chao. Oye, qué pasión, Santiago, cómo nos cuenta, cómo nos habla de los sillares numerados, ¿eh? Porque Sí, pues lo sabe. ha hecho la cita A de partir del 49, a pila tal, ¿no? Bueno, hasta contar los 20.000 sillares que nos ha dicho la alcaldesa hace ya 813 metros prácticamente, ¿no? bueno, tenemos recorrido ya mucho con ustedes, mucho del acueducto, de esta parte urbana, y yo creo que desde aquí, desde este punto, es donde se entiende bien el nombre de este programa y de lo que es realmente
la Puente Seca. La Puente Seca, ¿no? Es decir, el puente de Segovia que no cruza ningún río, ¿no? Sino que el río va por encima del puente. Al contrario de lo que ocurre con otro acueducto famosísimo, que es la Pont du Gard, en Francia, que el acueducto además es un puente sobre un río, pues aquí es justo lo contrario. El río es seco y el agua va por arriba. No nos olvidemos que transportó agua hasta el siglo XX, que no se nos olvide, ¿eh? Puente Seca de la que todavía nos queda un recorrido dentro de la ciudad, porque ¿dónde acaba ese recorrido? Pues básicamente en el origen, donde tenía que llegar, que era al Alcázar, hoy en día el Alcázar, que es donde estaba el castro romano, era el abastecimiento de la ciudad, del municipio romano, y tenía que terminar en la fortaleza para asegurar la pervivencia de ese asentamiento. Yo espero que a muchos de nuestros historietas les haya cambiado un poco la visión. A mí me ha cambiado con tantas veces que pasamos por delante, por debajo, atravesamos, miramos esta Puente Seca, o si queremos todo el acueducto, pero desde donde hemos comenzado el programa, desde esa canaleja Sí, frente a la Plaza de Toros hasta aquí, cómo evoluciona la obra, ¿verdad? Es absolutamente Cómo se espectacular. construye la ciudad, que nos lo ha dicho también la alcaldesa, cómo la ciudad nace a partir del acueducto, cómo es un hito, hay una ciudad a un lado, una ciudad a otro, y cómo forma parte del espíritu de los segovianos. Y además, yo creo que ya para, antes de irnos a tomar el vinito, hacer un recuerdo hacia el carácter femenino del acueducto. En esto de la Puente Seca, ¿por qué no el puente seco, la Puente Seca? Nada más que decían nuestros historietes que echen un ojo al escudo de Segovia, vean ese acueducto y sobre él la cabeza de una dama, porque como todo lo que da vida, tiene que ser femenino, ¿verdad? Pues el acueducto de Segovia, nuestra Puente Seca. ¿Qué voy a decir más? Ahí le tienen, Trovador. Un Al placer compartir al esta temporada vinito. contigo. Hemos aprendido de algo muy conocido, pero aún le hemos sacado historietas, como siempre, disfrutando de Segovia. Al vino y a terminar. En un sitio especial. No te olvides que soy Goliardo, y Goliardo Venga, sin viva el vino no... Viva el vino. Viva. Viva. Un auténtico honor, lo primero, compartir esta temporada de Historietas de Segovia con nuestros segovianos, historieter. Llevamos meses diciéndolo, cómo mola Segovia, cómo molan los segovianos, y entre esos segovianos tenemos a José María. ¿Cómo estás, José María? Hombre, estoy encantado y con esas palabras tuyas me siento muy bien. Cómo mola Segovia, cómo molan los segovianos, qué bonito. Y cómo mola su gastronomía, si me lo permites. Hombre, ¿cómo no te lo voy a permitir? Importantísimo. No podía ser de otra manera terminar, hemos pedido tener el honor de terminar en José María nuestra temporada con un capítulo en el que hemos recorrido casi toda la parte urbana del acueducto, desde la Canaleja arriba enfrente de la Plaza de Toros, y el acueducto, y siguiendo sus señales, nos ha traído hasta aquí. Intramuros, la zona noble de la ciudad. ¿Me lo permitís, no? Por supuesto. Pues oye, muchísimas gracias por el honor que me concedéis de estar con vosotros. Y hemos querido aprovechar también este final del último capítulo para felicitarte por los 40 años Muchas gracias. de trabajo y de esfuerzo que aquí están, ¿no? Muchas gracias. Verdaderamente es algo que sí que me complace. Ayer decía, en una unión con el personal, de que había también a la vez que esas alegrías de que todo siga continuando, de que haya muchas energías nuevas de la continuidad, pero sobre todo también había un poco de nostalgia, cómo no, esa nostalgia de que el tiempo ha pasado, va pasando, pero lo puse en una balanza y parece que se inclinó para el lado positivo de que vale la pena haberlo sufrido para ahora decir, hay continuidad. Pero qué nostalgia más buena que cuando veníamos, Eduardo decía, casi en época de estudiante. Yo venía aquí desde hace 37 años, casi. En el año 86, la primera vez que entro yo aquí como estudiante, con 18 añitos, a tomarme un vino en la casa de José María, maravilloso. Bueno, pero como las generaciones se van renovando y afortunadamente los clientes siguen viniendo, siendo más jóvenes, vamos a pedir a la parte joven del equipo, que es nuestra Gibelina, que hoy sí, en el último capítulo, Mariana, gracias por estar aquí, y como no, a Vero, que ya la conoce, nuestra juglara, y brindamos por Historietas de Segovia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cómo mola Segovia, los segovianos, A José María. pesar de... También brindo contigo. Venga, Es una bromita, ¿no? Es una bromita, aquí de todo. claro. viva Segovia, viva el vino, viva José María. Eduardo, Viva José dicho María. por ti, eso tiene doble. Yo no he conocido a nadie y conozco a mucha gente del mundo por mi profesión de los 5 continentes
que sepa y hable tanto y tan concreto como Eduardo de su mundo. Sí que habla, sí que habla. Bueno, pues por Eduardo y su capacidad. Por Eduardo. Nosotros, venga, viva Segovia. Gracias, Viva María. Segovia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Yo me cojo el micrófono, Vale. para acá, bueno, ya está. Bueno, ahora es cuando cantamos por Serrat, ¿no? Sí, algo así. Oye, qué bueno estaba el vino, hay que decirlo, ¿eh? Un vino José María, qué cosa fina, ¿eh? Sí, y además nos fuimos enseguida ese día, ¿verdad? Enseguida Sí, tomamos sí, ese salimos vino. a la- Yo llegamos creo que a los casi- 10 minutos estábamos en la calle. Sí. Ah, no, ese día no fue. Salimos No fue. muy tarde, muy tarde. Bueno, espero que os haya gustado el paseo por el acueducto de Segovia, bueno, por la Puente Seca, porque como dijimos al principio del programa, esto merece otra historieta, ¿no? Evidentemente, una cosa es el acueducto, es su nacimiento, la captación, que está, pues evidentemente, en un sitio espectacular, que es uno de los lugares más bonitos del Pinar de Balsaín, del bosque de Segovia, que es el Pinar de la Cebeda. No sé por qué llamamos el Pinar de la Cebeda, está lleno de acebos, esto está aquí haciendo un ruido extraño. Y bueno, pues allí todo eso es acueducto, ¿no? Pero en realidad lo que hemos arrancado aquí es, yo creo, disociar aquello, ¿no? Del acueducto, Pues sí. de la puente, ¿no? De la puente Y Segovia. además tenemos planes, pero bueno, de esos planes yo lo que quiero es que suba una parte del equipo importante, el prior, nuestro ven para acá, director, ven para acá. Juanjo Fernández, director de la 8, y con él ya podemos comentar el arranque de la tercera temporada. Hombre, claro que sí. Sería el momento. Recuerdo que la segunda temporada, la primera temporada, perdón, con Sergio, jugabais mucho ella. Habrá segunda temporada, ha habido segunda temporada, ha costado una pandemia mediante, Literalmente, claro. algún susto también por ahí. Alguna aventura, ¿verdad? Alguna aventura que relataste en un capítulo muy emocionante. Sí, terrible. Edu, que te agradecemos. Y nada, yo brevemente quiero primero agradecer a la sala que nos ha cedido la sala de la Fundación Caja Segovia y CaixaBank, su director, también ausentarle porque mira que sois irreverentes. Habéis tenido que decidir hacer este evento justo el día de San Quirce, cuando los académicos... Bueno, es contra programación televisiva. Claro que sí, hombre, claro que sí. Y irreverencia, buen humor, buen rollo. Yo creo que al margen de tus dotes como buen comunicador, cuando yo te propuse aceptar este reto y lógicamente se lo propuse a Sergio, que tampoco había hecho nunca tele y se tiró a la piscina De cabeza. una primera temporada redonda. Creo que sin ese buen rollo que mostraste la primera temporada con Sergio y ese sentido de humor, ese gracejo que también Alberto se ha hecho del programa, no tendríamos este regalo. El regalo de este programa que hemos visto y el regalo de estas dos temporadas. Entonces, sí, por supuesto, habrá una tercera temporada y no solo eso. Os puedo adelantar alguno de los titulares. De los títulos, De los ¿verdad? títulos de los capítulos, porque este señor... Este Qué puta capítulo se locura. acabó de grabar el martes pasado. Sí. Sí, Pues espera. Ay. se acabó de grabar el martes pasado. Pues horas después me manda un correo que me dice: querido Juanjo, ahora que tengo a tope la pasión por el programa, te dejo un plan con propuestas de programas para la próxima temporada. Como verás, hay un infinito de posibilidades, un abrazote, tal. Y le contesté: tío, eres un pi enfermo de esto. Qué bueno ese entusiasmo por el programa, por los historietes. Claro que sí. Y confirmado, tercera temporada. Muy bien, muy bien. Muy Muchas bien. gracias por este regalo a los dos. Muy Muchas bien. gracias a ti. Bueno, pues estamos fichados de nuevo, ya lo has visto. Gracias, prior. La de vinos que me voy a tomar. Oye, dejadme que diga que he aprendido muchísimas cosas desde el mes de febrero, casi no ha sido ni un curso completo, así Nada, que me queda nada, mucho, nada.
para seguir aprendiendo. Es que no ha suspendido. ¿No ha suspendido? No, sacó muy buena nota, hombre. Bueno, vale, digo, tampoco me has examinado. Bueno, te voy a decir una cosa, estuve a punto de suspenderte en Fuentidueña, ¿sí? Porque bajamos por allí y con las bodegas que hay en Fuentidueña y que no las oliera, se me escaparon. Un goliardo, vamos a ver, hombre. Bueno, pues un 6 raspadito, sí te bueno, un 9,5 y ya está. Yo decía que he aprendido muchísimas cosas con Eduardo, con Verónica, compartiendo con Mariana el programa, rebuscando en estas historietas. Y en una de ellas tú dijiste que es mejor, siempre que lo pusimos en uno de esos rótulos que pone Mariana, es mejor saber que creer. Correcto. Yo cuando el prior que acabáis de conocer me propuso compartir contigo, porque no podía seguir, y yo creo que fue por el pelo que dijeron, pues algo similar para que no se note mucho, ¿verdad, Sergio? Tiene que ser Alberto, claro, no había otra opción. Pues yo dije, yo en ese momento cuando me lo propusieron dije que sí, ya te había visto en televisión y dije, yo con este tío triunfo. Y entonces, bueno, pues en ese momento creía que iba a aprender, que me lo iba a pasar bien, que me iba a enriquecer. Y ahora sí te puedo decir, y os puedo decir a todos, que ahora sé y no creo, que he aprendido, que he disfrutado y que me va a seguir enriqueciendo. Así que lo daremos todo, porque lo pasamos bien. Cuando miramos a la cámara y nos dirigimos a vosotros, es que nos estamos acordando de quienes detrás de la pantalla estáis. Finalmente estamos haciendo televisión, divulgación, y tú lo dices mucho eso, que no vale saber mucho si no lo cuentas, ¿no? Mira, efectivamente, es importantísimo la fase de divulgación en el proceso de investigación, es importantísima, porque yo me muevo en los dos mundos, esto lo contábamos el otro día, ¿no? O lo contaba, no sé dónde lo contaba ya. Me muevo en el mundo académico, en el mundo de la divulgación. Entonces, en términos académicos, pues sí, yo publico libros y artículos y doy conferencias. Esta mañana he estado 2 horas debatiendo sobre la importancia... ¿Y se te ha ido el público, no? No, tío, estaba con profesores de 5 o 6 universidades de la Unión Europea hablando sobre el uso y la importancia del Parque Nacional, de la Reserva de la Biosfera. Y todo eso es desarrollo académico, ¿no? Que deriva en publicaciones, en acciones políticas, cuando ya se aplica. Pero lo realmente importante es que la inmensa mayoría de la población, es decir, todos aquellos que no nos movemos en el mundo académico, porque no nos engañemos, un artículo académico que lleva horas y horas, bueno, horas, ¿no? Lleva meses de preparación, lo leen 10 personas. Hostia, que me he pegado. No es mentira esto, pues una explota, es verdad, lo leen muy pocas personas, ¿no? Especialistas, y no trasciende al público en general. Entonces, la labor que hacemos, yo creo, en Historietas de Segovia, es divulgar el conocimiento real de la historia que nos rodea. Yo creo que lo que hablábamos, hemos hablado mucho del programa de Fuentidueña estos días, ¿no? Precisamente porque allí hicimos una defensa, yo creo, importante del patrimonio. Lo hemos hecho en todos los programas, ¿no? Pero el hecho de ese pueblo absolutamente increíble, ¿no? Aquel programa fue maravilloso, lo descubrimos también a través de nuestra Juglara, que es un pueblo cercano, territorio Juglara, nos dijo, aquel pueblo tiene una historieta, y si lo habéis visto, no sé cuántos habéis visto el programa de Fuentidueña de aquí, pero es absolutamente espectacular esa entrada detrás de las murallas. No contamos, por ejemplo, ¿ves? No contamos que allí dicen las crónicas que descansó Alfonso VIII, el rey de Castilla, después de la batalla de la Nava de Tolosa. Y después de inflar a palos a los almohades, pues se vino a descansar un poquito ahí en el castillo, en Fuentidueña, qué mejor sitio, ¿no? Allí con el Duratón, esa bodeguita con vinos, pues ¿cómo no vas a descansar allí? Pues, oye, Edu, yo creo que nos estamos enrollando. Tú demasiado. Ya nos han visto, porque tenemos un micrófono por allí inalámbrico, por pues si alguno queréis hablar con nosotros, preguntarnos de la trastienda del programa o las preguntas difíciles de historia para Eduardo, no para mí, acordaros, para él. Pues si alguien quiere preguntar algo, pues podemos charlar, algún secretito, y si no... ¿Cuánto habéis pagado por cada programa para hacerlo? Pues te voy a ser sincero, no cobramos, ¿eh? Las cosas como son, hacemos por puro amor a la Segovia. Hay veces que llegamos con ganas de pagar, ¿verdad? Porque dices, joder, no nos pasa tan bien, ¿dónde hay que pagar? Hemos pagado algunos vinos, ¿eh? Eso sí hemos pagado. Sergio pagó algunos vinos también, ¿verdad? Sí, y ha habido algunos que nos han querido matar. Entre ellos José María casi nos mata. Pagábamos, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos el del Ángel del Apocalipsis, que entramos a grabar el vino, era en la hostería Mudéjar, allí en la judería. Y entramos con la cámara, con Óscar, y empezamos, oye, que queremos terminar el programa, grabar, y el camarero nos decía, no, pues que joder, es que grabar, es que hay mucha gente, es que no puede ser, es que... Nos voy a preguntar a mi jefe. Un momento, hombre, déjanos la mesa, voy a preguntar a mi jefe.
Y sale el jefe y dice, pero coño, si son los distribuidores de Segovia. Y nos puso una mesa, apartó a la gente y nos sacó la tapa esa con la que habían ganado el concurso de tapa. Y yo digo, madre que me parió, ¿pero esto qué es? Y hay que reconocer que nos pusimos, vamos, como goliardos, ¿eh? Pagábamos todas. Sí, sí. Ahora ya vamos pagando menos, ¿eh? Ya nos Sí, van bueno. conociendo muchísimo. Yo creo que la culpa la tuvo, fíjate, la tuvieron en el bar El Sitio, en Segovia, restaurante, bar El Sitio, porque llegamos allí después de grabar el segundo capítulo, el de los Walking Dead del Pinarillo, ¿no? Y que no nos dejaron grabar esto hay que decirlo, no nos dejaron grabar en la cafetería del teatro. Nos dijo el tío que no, aquí no se puede grabar. Pues vale, pues no vamos. Y acabamos en El Sitio. Y entonces pedíamos un café, porque hacía un frío ese día tremendo, ¿no? Y pedimos un café y José, el del Sitio, dice, pero ¿vas a en televisión? Y empezó a sacar chorizo, morcilla, oreja. Y digo yo, pero ¿cómo vamos a comernos esto con un... ¿Pero qué coño vamos a tomarnos esto con un café? Trae un vino, hombre. Y ya, ahí la cagamos. Porque nosotros empezamos el programa, si os acordáis, Juan José aquí, Aurelio, un poco la aventura, es decir, a ver cómo resulta, ¿no? Éramos unos inconscientes en ese sentido, pero sabíamos que había algo bueno. Sí. Y yo creo que cómo habéis hecho, con esta profesionalidad, Alberto, me encantas. Tú también, Cora. Yo también te quiero mucho. Tú escribes muy bien. Yo creo esto como lo hacéis con Mariana también, con Verónica, y me emociona. Y me emociona que hayáis acudido a un término nuevo que es el historietas. Eso es cosa de este. Es cosa de este. Así que nada, tengo muchas anécdotas de la primera temporada. Buah, tremendas. Quiero que sean muy preparadas cuando el programa está, vamos a decir, muy perfeccionado. Sí, fantástico. Y yo te doy las gracias a la enhorabuena porque... Muchas gracias, tío. Me emociona. Gracias, Goliardo. Muchas gracias, macho. Bueno, hemos citado algunos nombres comerciales. Yo creo que el primer programa lo hicimos en el Maracaibo, que comimos Otro de casi mata. un paté con trufas allí laminadas. Sí. Bueno, yo Paté dije, de este perdiz es mi con programa. trufa. Ese fue el momento que... El primero que viniste. Que el primero, y me Y nos trataron sacó así. vino de Valtienda, de acuerdo. Yo dije, yo no me Joder, despego madre de mía. aquí, voy a intentar hacerlo bien, porque esto promete cada martes. Que nos quedan 10 capítulos, tío, no nos mates hoy. Pero quería yo citar también, hemos estado en alguna casa particular y yo creo que sí, es verdad. está aquí Joaquín, quien nos invitó a su casa, Joaquín González Herrero. que, Sí, señor. Joaquín González Herrero, que... En un programa yo creo que de los que más me gustó hacer a mí me gusta hacer todo porque me lo paso muy bien y porque al final me tomo un vino, ¿para qué les voy a engañar? ¿No? Yo voy básicamente por eso, ¿no? Aquel programa fue el programa especial que hicimos con motivo del Día De de la guerra de las Castilla y León. comunidades, sí, y además es que la idea era salir un poquito de lo que tradicionalmente es la celebración del 23 de abril, es la celebración de una derrota, que es una cosa insensata, ¿no? Solo se le ocurre a los castellanos leoneses, que encima eso suena hasta mal decirlo, ¿no? Los castellanos y los leoneses, ¿no? Eso es otra cosa. Solo se les ocurre celebrar, ¿no? ese día una derrota, ¿no? Y olvidar el compromiso de las comunidades con lo que representó aquel primer movimiento, podemos decir incluso liberal, ¿verdad, Joaquín? En la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el largarnos a Medina, ¿no? A Medina del Campo, Medina claro. del Campo, Hicimos el recorrido inverso. para ¿no? ver la plaza de Segovia, ¿no? Y luego aquí, la plaza de Medina del Campo. He de reconocer, esto no lo dijimos en el programa, pero la plaza de Medina del Campo en Segovia es impresionante. Y la plaza de Segovia en Medina del Campo es una mierda. Efectivamente. Fue un contraste muy grande. Siento porque decirlo sí, así, es yo sé que los que nos venden Medina del Campo me van a querer ahorcar allí en el río Zapardiel, que ni es río ni es nada, porque no lleva agua. Entonces, pero lo pasamos verdad, bien, ¿no? a pesar de todo. Es verdad, pero es verdad. Lo pasamos muy bien. Hicimos un contraste bueno Sí, entre Segovia y estuvo muy Medina. bien. No, pero hay los que dos reconocer escenarios. que la plaza de Medina del Campo Es una mezcla en de Segovia, todos los estilos posibles. no, es uno de los lugares, desde un punto de vista urbanístico, más espectaculares de España. No, es un lugar increíble, increíble. Es decir, solamente ir allí y sentarse, a pesar de la malabunta que hay siempre de turistas y de grupos y de guías, es un lugar increíble.
Entonces, Y en la de Segovia de Medina no te sentarías. Yo creo que no hay sitio ni para sentarse. No, además hay un supermercado ahí más feo que... Sí. No, sobre todo, pero eso no es culpa de los medinenses, es culpa del desarrollo que ha tenido Medina del Campo, porque Medina del Campo ha tenido una pérdida patrimonial escandalosa, ¿no? Es decir, porque la Plaza de la Hispanidad sí está bien, pero se ha metido mucha mano allí. Es uno de los lugares donde hemos hecho nuestros lamentos por el patrimonio y por la pérdida del patrimonio, ¿no? Oye, os veo muy tímidos, que no se trata de charlar, si Mira, queréis una pregunta. comentar alguna cosita. Nos gustaría también comentar las sensaciones que tenéis, que nos contéis cuando veis los programas o que echáis en falta, porque así ya que nos ha confirmado el prior que en tercera temporada vamos a mejorar. Muchas gracias. Sí. Es verdad, tío. Nunca había Es estado. verdad, en Martín Muñoz. Nunca había estado en Martín Muñoz, es cierto. Oye, otro de esos lugares absolutamente increíbles de Segovia, ¿no? Y hablar del cardenal Cebollero, ¿no? Yo creo que hablar de Diego de Espinosa, yo creo que es fantástico. Y bebernos ese vino que nos bebimos, siento hablar siempre de lo mismo, soy un pesado. A bebernos ese vinito que nos bebimos de este señor que está aquí sentado, que nos bebimos un vinito, una garnacha estupenda de Martín Muñoz de las Posadas, ¿no? Es verdad, es que es espectacular. Yo fui por primera vez en mi vida hace como 8 o 9 años con un grupo de estudiantes de los Estados Unidos y los alumnos alucinaban, y yo más, claro. Cuando uno se encuentra ese pedazo palacio, ¿no? Trazado por Gaspar de Vega, el mismo que trazó el Palacio de Balsaín, ¿no? La casita del Borgoñón. La casita del Borgoñón. Casita del Uno de los primeros programas también que estuve Segundo, el primero de... disfrutando. Eso fue Juanjo Alonso, que nos dijo que se pasa un charco y pasamos un río con el coche que parecíamos de la cuadra Salcedo. Eso está muy bien que lo Quechal. contéis, porque parece que cuando saltamos de una secuencia a otra es cambiarnos a 2 metros. Fue Y bueno, tremendo, hay qué trayectos, locura, hay cambios, hay Qué locura, preparación y... Con Luisete, sí. Joder, en el capítulo de El Malparto de Isabel de Valois, tuvimos un conato, intentamos llegar la primera vez, pero había medio metro de nieve. Y este cogió, que dice, voy a coger el coche de protección civil, estas cosas no debía contarlas, pero bueno, voy a coger el coche de protección civil, y cuando lo coge dice, le he cogido, pero tiene las ruedas lisas, bueno, supongo que llegaremos. Y yo dije le dije, ponte tú el primero. Yo me puse detrás, digo, porque si chocamos ahí, chocas tú con él. Y vamos cagados, ¿eh? Lo que pasa es que los de la granja no lo mostramos. Ya. Decimos, no, esto es normal. Bueno, esto, sí es verdad que hielo. también ha habido momentos de pasar un poco de miedo en esta temporada, porque a mí me habéis hecho sufrir. Yo siempre reconozco que tengo mucho vértigo y algo de claustrofobia. Me suben arriba del todo del castillo de Pedraza, donde no hay barandillas, me meten en la cárcel. Esas dos perturbadas, Claro. las dos perturbadas. Y lo pasé muy mal que no era- en no el era mirador miedo. de San Blas. El cerro. El cerro de San Blas, en el mirador en Blas. Fuentidueña. Subimos por este camino, son 10 minutos apenas. 2 Tres- kilómetros dijeron. 2 kilómetros, No pues mintieron. eran 3. No, fueron 2, no mintieron. Yo no les mintieron. pedí, por favor, que si fallecía arriba me dejaran como a los montañeros allí sentado, porque Así una piedra era para- imposible volver. para Llegué dejar sin testigo, oxígeno y entonces, bueno, pues No, se pero anda, allí, se sufre, he adelgazado. fíjate, mientes, porque luego comimos de bandera en Vaya. Fuentesauco. Bueno. Claro, es que está mintiendo, casi nos mata. Otro que también casi nos mata, el de Fuentesauco, que nos dio un repaso allí con vino y comida. No, pero allí yo tuve una de las experiencias de las que más recuerdo, ¿no? Que sentado allí en el cerro, viendo a la derecha, al fondo, la maravillosa villa de Fuentidueña, y luego ese bosque, que yo dije un bosque primigenio, ¿no? Un bosque original, ¿no? Un bosque alucinante, mediterráneo, de, yo qué sé, pues de encina, de roble, algún quejigo que habría, ¿no? Uno siente lo que es Segovia, ¿no? Y no quiero caer en sentimentalismos baratos ni en localismos paletos, ¿no? Que es donde nace el maldito nacionalismo al final, ¿no? Pero sí esa sorpresa constante que uno encuentra al recorrer las tierras de la ciudad. Vosotros lo sabéis muy bien cuando hiciste el programa ese de Pueblo en Pueblo, que alucinabais con lo que ibais viendo. Yo creo que a nosotros nos pasa básicamente esto, ¿no? Viviendo la historia, ¿no? Y un ejemplo bueno de ello, Eduardo, y no sé si les pasa a alguno de ustedes, ha sido el programa de la pasada semana,
que grabamos y que se ha emitido este martes Sí, en Pedraza. Pedraza. Pedraza, quienes nos lo han recorrido 1000 veces por todos los sitios. Y sin embargo yo he sentido, y viéndolo mucho más, Sí. que hemos descubierto rincones, por supuesto datos, Un espectáculo. detalles que no conocíamos, pero vuelves a ver, ¿no? Es una revisión de cada lugar que te ofrece historietas, como las Sí, literalmente, ¿no? Ahí, yo creo que el tema de Pedraza, que es un pueblo absolutamente uno de los pueblos más bonitos de España, seguramente, más allá del Cordero. más allá del Cordero, Pedraza efectivamente, es lógicamente, algo más ¿no? que Bueno, en Cordero. fin, el vinito, esas cositas que nos tomamos por allí. No, lo que pienso es que es una maravilla de pueblo, pero que está demasiado congelado en el tiempo, ¿no? Le falta algo, yo creo que de naturalidad. Lo que hemos conocido Pedraza, cuando era un pueblecito, ¿eh? Es que uno ya tiene una edad, alguno de vosotros mucho más que yo, pero... Bueno, así, habéis no conocido creo. Pedraza como era Pedraza cuando era original. No, ahora es maravillosa, pero tiene ese toque, ¿no? Que le pasa, por ejemplo, a Carcassona, en Francia, ¿no? que son ciudades que se han convertido en un espacio turístico. ¿no? En un parque. Sin embargo, intentamos, en un museo viviente, intentamos dar una vuelta y sobre todo ver algo que no se veía normalmente, como por ejemplo subirnos al lienzo. Hay que reconocer que yo soy un cobarde echado para adelante, lo digo de otra manera normalmente. ¿De dónde eres? Yo soy del Real Sitio de San Ildefonso. Vale. Entonces, yo soy un cobarde con dos pelotas, yo suelo decir esto, ¿no? Y allí uno sentía miedo. Vosotras dos no, porque sois unas perturbadas, ¿eh? Y porque las mujeres en España, para bien y para mal, no tienen miedo a nada, ¿no? Entonces, ahí estabais con la cámara partiéndoos de la risa, Ya. Y de tú los y yo dos abuelitos agarrados saliendo del brazo. agarrados ahí. Se puede del volver lienzo a ver, aquel. lo podéis ver Ay, cómo que nos lo parió, agarramos. Pero bueno, en fin. Oye, ese homenaje que hacías tú a las compañeras ha estado también muy bonito en La Puente Seca, el homenaje que hacíamos a nuestras historietas. Decías la parte Que acababa de femenina. venir de un congreso en la Carlos y III venía que había hablado sobre... emocionado. hablaba sobre el papel de la mujer en la historia y la historia vista con sesgo de género, ¿no? Que a mí no me gusta usar el concepto sesgo, ¿no? Y había estado 2 o 3 horas debatiendo con un montón de compañeros acerca del papel de las mujeres, es decir, del protagonismo real de las mujeres en lo que es la historia, ¿no? Entonces, pues cómo no hacer una defensa de esto, ¿no? A ver si lo digo, ahí tenemos una pregunta, ¿eh? A ver si lo estoy diciendo en el entorno académico y no lo decimos, ¿no? En la divulgación, en la importancia que tienen y que tendrán siempre las mujeres como protagonistas de la historia. A ver, ya tienen el micro por allí. Se oye poco el micrófono, arriba nos soluciona. Se puede contar, sí. Os va a sorprender, pero se puede contar. ¿No? Bueno, Es que me tienes que explicar la definición de criterio. Partiendo de que porque criterio tenemos poco, ¿no? Ningún criterio. Hay un criterio histórico que es el Mira, que tiene el yo te cuento, al empezar la temporada, lo ha contado muy bien Juanjo, hacemos una parrilla, yo propongo 50.000 programas. Yo he propuesto 17 para esta segunda temporada, igual, ¿no? Para la tercera. En la segunda eran 16. Lo que pasa es que nos salió uno de regalo, Claro. que es el de la guerra de las comunidades. Que, ¿cómo no hacemos esto? Y salió, terminando un programa, nos salió directamente, ¿no? Entonces, el criterio básicamente es la investigación que voy haciendo de archivo en archivo. Entonces, yo siempre voy disparando. Yo entro en un archivo, mira, el viernes pasado me tiré todo el día en el Archivo General de Palacio en Madrid, entre legajos y documentos, y voy investigando mis líneas de investigación, pero de pronto aparece algo. Aparece un documento, ¿viste? Por ejemplo, el de Fuentidueña, que hemos hablado 1000 veces de él, me surgió trabajando en el archivo diocesano, en el archivo de la Catedral de Segovia, porque encontré un juicio entre el obispo de Segovia y el condenado Álvaro de Luna, ¿no? Aquí el despeinado. ¿no? El despeinado. El despeinado, el condestable despeinado. Y dije, esto hay que hacer una historieta con esto, ¿no? Y lo dejé ahí en barbecho y la juglara nos dijo, mira, pues yo soy de la tierra de Fuentidueña. Y dije yo, coño, a tu pueblo que nos vamos. Y ya está, y así, ese es el criterio que salen. En cuanto al cómo se hacen los programas, que esto no lo preguntéis, pero lo contamos, porque como contamos... Bueno, todo, alguien te preguntaba hace poco que cuánto tardábamos en escribir los guiones. bueno, Eso fue una muy buena pregunta. sí, A ¿qué ver, es eso? si es cierto que algo llevamos preparado, es decir, nos surgen las cosas así, pero No todo hay se guión. cuadra en 10 minutos del No primer hay café un de la café, mañana un café. y con este compañero que tenemos se cuadra también cuando Verónica tiene la cámara preparada en la ubicación que elige Ella muy bien dice, aquí mejor, y aquí, entonces yo le aquí, pregunto allí. a él,
objetivos fundamentales de estos próximos 5 minutos. Y él dice, Pues hay que hablar de esto, de esto, de esto y de todo lo que tú me preguntes. Claro, y Esa así es la sale el forma de programa, trabajar. así sale el... Y yo creo que ese es el secreto de que salga natural, que llegue a vosotros que hablando, porque si nos ponemos en Un plan... teleprompter, ¿no? Sí, si lo ponemos a leer, la vamos a estropear. Según el programa, ya os lo digo yo. Pero los guiones sí que lo pregunta mucha gente, Sí, ¿verdad? nos lo preguntan. Y no sí. se lo creían, ¿no? Tú lo contabas el otro Sí, día. decía, bueno, hombre, dices eso porque no quieres desvelar que le... Digo, ya, pues vale, pues sí, hacemos guiones. Estamos quitando mérito al trabajo igual, ¿no? Porque... No, hay que ser realista, no hay que mentir, ¿no? Yo creo que el No, programa son nace- guiones, bueno, pues la capacidad de Eduardo ya la conocéis, entonces todos esos datos, esa historia, que yo estoy seguro que él no lo cuenta, pero el día anterior no es que haya revisado, pero ordena, Sí, siempre. tiene hombre. en orden las ideas, Hombre. por supuesto, y a partir de ahí surge, en combinación lógicamente con la parte visual que la lleva Verónica, entonces se cuadran donde contamos cada cosa y preparamos sí un recorrido que fue el acierto del programa que tanto hablamos de Fuentidueña, el empezar justo desde arriba, detrás de las murallas, e irlo contando visualmente hasta que llegamos al puente romano en el río, ¿no? Yo creo que eso aquí en televisión funciona muy bien, es la manera de llegar, no es tanto llegar, sentarte en un sitio y que este compañero maravilloso Meta nos una cuente chapa, todo lo que yo sabe, qué sé. porque yo... Meta la turra, no, pero Claro. sí que hay programas que nos han sugerido. Esto también es cierto. Hay gente, yo recuerdo que te escriben por redes sociales, ¿cuándo hacéis uno sobre la guerra civil? Digo, pasado mañana. Y dice, se reían. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y uno de los, yo creo, de esta temporada de los programas más emocionantes, por lo menos para mí fue de los más emocionantes, donde además la creatividad visual... Franco no mola. Franco no mola. Empezamos en la Diputación, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto está en YouTube, en nuestra página web, en Facebook y se puede ver. Franco no mola. El paraje es impresionante. Y subimos a esa zona de guerra, la batalla, a los Sí, frentes es accesible. Bueno, ahora estoy de trabajando en un Balsai. proyecto de investigación que estamos haciendo el catálogo, el inventario de toda Castilla y León, de restos de la guerra civil, que yo dirijo la sección de Segovia. Y bueno, pues estamos inventariándolo todo. Son lugares que de la memoria hay que ir a verlos. No sé si te hemos respondido o no, pero ese es el criterio. Somos Sé que unos igual queda un pesados, poco cuidado, raro. cuidado que hablamos. Ese es el criterio y alguna vez que también ha pasado con algún café delante, hablando del siguiente programa, rápidamente Eduardo El de Oca en me Oca. dice, un momento, hace un paréntesis y dice, ya tengo otro programa, extrae una historieta de esa anterior y preparamos. Así el salió de Oca Oca en en Oca. Oca, claro. Oca en Oca, Sale que sonó en magnífico. conversaciones. Cuando Habla de nos gusta conversar. dos segovianos increíbles. Bueno, todos sois increíbles, ¿no? Pero aquellos son tremebundos. Bueno, pues ¿no? tenemos Como que hacer son- una historieta sobre que todos ellos, ¿no? ellos, Que habéis Domingo de venido, Soto y Andrés Laguna, imagínate, ¿no? Qué par de segovianos. Tenemos preguntas. Prior. Te dan micrófono. Por alusiones estás hablando. Nada, hombre, joder. ¿Pero has citado tú? No lo he hecho nada, ¿no? El presupuesto hemos No, hecho... no, he hecho que lo que ganamos, digo, ganamos felicidad y vinito. Ya está, nos pagan en especie. Sí, claro, Franco, coma, no, mola. Claro. El de Matando Franceses. Sí. Sí, nos lo pusieron para mayores de 18 años, porque decíamos Matando Franceses. Pero coño, si es que mataron un montón. Si es que el Atanasio San José se cargó a media Francia solo aquí, él. No. Yo creo que es mi trabajo. Tengo una fase de docencia enorme, de muchísimas clases de historia de España y de historia en general. Doy clases en posgrado, en inglés undergraduate, es decir, a los de grado. Es que yo estoy hablando en inglés, perdón. A los alumnos de grado, a los alumnos de posgrado. Doy clases en todo tipo de licenciaturas. Entonces, sobre todo donde más feliz soy probablemente es cuando hablo de historia, que tú lo sabes muy bien porque eres alumna mía en uno de los monográficos fabulosos que me encarga la Fundación Universidad Carlos III de Madrid. Terminamos el lunes, terminaremos el de Héroes de Leyenda y es una de mis alumnas que ha venido de la Bueno, Carlos podemos III. preguntar si eres en clase igual que en el programa. O peor, ¿verdad? Él asegura que es igual, pero no Sí, lo puede yo no, confirmar. ¿verdad que soy así? Sí, igual de bárbaro, ¿no? Esas cosas.
Sí, porque las cosas hay que contarlas, ya sabes, ¿no? Las cosas claras de chocolate espeso. Como contamos el otro día en el capítulo de Río Frío, del Palacio de Río Frío, la vida amorosa y Bueno, disoluta, ¿no? es que el Alfonso Palacio de XII, Río Alfonso Frío... XIII. No sé si lo habéis visto, lo recomiendo Sí. para una noche de ambiente. Yo creo que es un programa que puede Palacio- estar muy bien. Es que el Palacio de Río Frío la gente no sabe para qué sirve, ¿sabes? Como... ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? perdón. Bueno, ya afortunadamente, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, ya no sirve para eso. Ya no hay ningún rey ni ningún monarca que se venga... Uy, qué bien, esto está sonando un poco raro ahora, ¿no? Sí, digo que no hay ningún monarca que se venga a pasárselo pipa allí, ¿no? Pero es bueno conocerlo, ¿no? Por qué se mantiene en pie ese edificio, qué utilidad ha tenido y sobre todo lo que hemos hecho, y yo creo que es uno de los objetivos esenciales de la divulgación, es romper los clichés históricos, es decir, es luchar contra esas imposturas que crea sobre todo la literatura y el cine en torno a las personas. A mí siempre digo que me molesta mucho hablar de personajes. Yo no entiendo de personajes, yo entiendo de personas. Y las personas somos nosotros. Y esas personas que ostentan o detentan el poder político, poder religioso, esas personas son también personas y tienen nuestras mismas necesidades y nuestras mismas perversiones, ¿no? Oye, Eduardo, creo que se nos está yendo el tiempo. Sí, Este programa se está viendo y la tengo gente la tendrá garganta- cosas que la garganta hacer. seca, Y sobre tengo la todo que al garganta final seca. de cada intervención pues nos vamos a tomar un vino. Es lo que vamos a Así hacer. Pero antes tenemos que, por lo menos, obligar Suba, un poquito a que suba venga, todo el equipo. sube, ven, la vamos, juglara, subid. la Vamos, Fidelina, venga, venga. el Prior, por Sergio. favor. El Goliardo, número 1. Sí. Venga, vamos, Sofía. Venga, chicas. Vamos a hacernos una foto, ¿no? Venga, ahí delante. Ahí delante. Sí, ponte ahí. Venga, vamos una foto. ¡Ey, mira! ¡Oh, qué bien! Mira. Y como siempre, al final de cada programa alguien nos invita a vino. En este caso, a nuestro director comercial. Si es que no puede ser de otra manera, de verdad, ¿eh? Yo es que... Muchísimas gracias, Toma, Daniel Gil. toma, A ver, que yo lo voy a tirar Ahí en está. cada programa. Cojo una, Sergio, nos va a sobrar una. ya está. Súbete, Dani, por favor. ¿No? Gracias, Daniel Gil, Bueno, director vamos a echar comercial. vinito. Vamos a echar vinito. Vino. ¿Tú te crees que preocupa? Con su permiso, ¿eh? Que lo... Samantha no nos invita, ¿no? Es verdad, hay que reconocerlo que Lo vamos a Samantha, contar, ¿no? Samantha no nos invitó. Sí. Estuvimos en el restaurante de Samantha Vallejo Nájera, toda una celebridad de televisión. No nos invitó y nos alisó el lomo. Sí, por si acaso, sí. Y fue avisó una de el las lomo, ¿eh? comidas Calla. más Ya está. escasas Te y están una grabando, nota... te están grabando. es verdad. Calla, Pues, hostia. un saludo, Samantha. No, fue porque no estaba ella, que habíamos quedado y no viva estaba. Samantha, hombre, joder. Viva venga. Zapata. Bueno, Viva Samantha. me aparto. Bueno, por todos ustedes, sin ¿eh? ustedes saben Por que el toda programa no tiene Segovia. sentido, así que sigan detrás de la tele. Óscar Gómez, un recuerdo de... Óscar Gómez, Ojita. que es la copa que nos ha sobrado, que no ha podido venir, está lesionado, Sí. era nuestro cámara anterior y bueno, volverá seguro, estará por aquí, porque el programa que viene igual lo hacemos a 2 cámaras, ¿no? Claro, mucho más. Vale, pues ya está. Pues por todos ustedes, por los segovianos, Venga. por Viva Segovia, Segovia. Venga. por la 8 y porque lo pasamos en grande. Venga. Muchas gracias. Venga. Gracias, chicos. Muy bueno.